Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Giancarlo San Juan. Eh, Pertenezco a la especialización en gerencia de proyectos de la Universidad Simón Bolívar, periodo 2021-1. El día de hoy vengo a hablarles acerca del resumen del libro Cadena Crítica, cuyo autor es el maestro Eliyahu Goldratt. El libro se centra en dos escenarios, la empresa Genemoden y la escuela de negocios. El libro inicia con una reunión entre los directores de la compañía Genemoden, las cuales se encuentran muy preocupados porque el proceso de desarrollo de sus modem es muy largo y por la competencia del mercado deben sí o sí lanzar un modem cada 6 meses. Pero este proceso tarda más tiempo que eso y eso para ellos es un gran problema. Deciden crear un tanque pensante y para este trabajo designan a sus ejecutivos Mark, Fred y Ruth, a quienes le asignan la misión de encontrar la forma de reducir drásticamente el tiempo de desarrollo de los modems. Les dan la libertad de hacer lo que deseen para lograr el objetivo, incluso inscribirse en un programa máster para directivos y sin límites de presupuesto. El otro escenario gira en torno a la escuela de negocios, compuesta por Vijay Von Braun, rectora, Jim Blackstone, director del programa máster para directivos, Richard Silver, profesor de gestión de proyectos, Johnny Cox, profesor de producción, y Charlene, profesora de finanzas. En este programa se encuentran inscritos Mark, Fred y Ruth, quienes son ejecutivos de la empresa Genemoden, al igual que algunos otros jóvenes directivos de otras empresas de la región. El profesor Rich tiene una manera muy particular de impartir sus clases. Lo hace generando debates de casos reales de las empresas donde trabajan sus estudiantes y buscando soluciones en la misma clase, para luego aplicarlas y probarlas en las empresas. En la primera clase, el profesor Rich le pide a sus estudiantes que indaguen en la historia de los proyectos, ejemplos de proyectos que no terminaron a tiempo ni dentro del presupuesto. Comienzan el debate y encuentran infinidad de proyectos con este tipo de problemas. Sin embargo, también les pide que busquen proyectos que hayan sido exitosos, de lo cual son muy pocos los que pueden conseguir. Al final de la clase concluyen que los principales problemas de todos los proyectos es la alta probabilidad de que uno, superen el presupuesto, 2, superen el tiempo previsto, 3, muchas veces se modifican los contenidos originales. Para la siguiente clase, el profesor Rich les pone a sus estudiantes como tarea buscar las razones por qué un proyecto real en el que ellos hayan trabajado o del que tengan conocimiento e información falló en lo establecido inicialmente y hacer dos listas, una con las razones oficiales y otra con las razones no oficiales. Cuando ya los estudiantes le entregan cada uno su informe, selecciona uno al azar, el proyecto llamado Nuevas instalaciones de producción en Malasia. La situación del proyecto es la siguiente: la planta debía estar en operación en 8 meses, pero hasta el momento solo 3 líneas de 5 están operando. La producción se encuentra un 30% por debajo de la meta establecida. El presupuesto original se superó en un 16.2%. El periodo de recuperación de la inversión se extendió de 3 a 5 años y según los rumores que se escuchan en los pasillos, lo quieren extender a 7 años. Después de listar las explicaciones oficiales del no cumplimiento, llegan a la conclusión que todos obedecieron a razones externas, o sea, todo es culpa de los otros. Ejemplo, situaciones climáticas, las negociaciones con el gobierno de Malasia, fallas en los proveedores, en las entregas, y en la lista de razones no oficiales se concluyó que mientras más bajo sea el nivel jerárquico, más se culpará a las áreas internas de la empresa. O sea, los operarios y las personas que colaboraron en el proyecto que tenían un menor rango, se señalaban los unos a los otros de las diferentes áreas. Siempre la culpa era de los demás.
La conclusión general a la que se llegó es que muchas de las razones encontradas tienen su raíz en la incertidumbre y por ende genera la mayoría de los problemas. La gente que trabaja en los proyectos sabe esto y añaden grandes márgenes de seguridad en sus planes. El profesor Rich se dirige a Jin para comentarle las conclusiones de lo que ha obtenido en sus clases y llegan a la conclusión de que muchas empresas quieren ahorrar dinero mientras desarrollan sus proyectos, olvidando que el objetivo principal de estos es generar dinero y que al disminuir el presupuesto aumentan los márgenes de seguridad, ya que los empleados se aseguran colocando más tiempo en sus actividades al no tener los proveedores adecuados, al no tener las instalaciones, las herramientas y demás cosas que necesitan, lo que hacen es protegerse con márgenes de seguridad más altos. La siguiente clase se centra en las técnicas de Gantt y PERT. La gráfica de Gantt nos ayuda a definir tareas, actividades y etapas del proyecto y establecer las dependencias existentes. Mediante el diagrama de PERT se identifica el tiempo mínimo necesario para terminar cada tarea y también para terminar el proyecto final. Luego de un acalorado debate donde discutían cuál era el mejor momento para iniciar la siguiente etapa del proyecto, si era mejor el inicio temprano o era mejor el inicio tardío, pudieron concluir que ambos podrían ser perjudiciales para el proyecto. En busca de respuesta a todos los interrogantes que han surgido en sus clases, el profesor Rich asiste a una conferencia sobre las TOD, teoría de las limitaciones, dictada por el profesor Johnny Cox, quien plantea la necesidad de gestionar los proyectos controlando los costes y protegiendo el throughput, dos condiciones necesarias pero que se deben gestionar diferente. Las denominó como el mundo del coste y el mundo del valor. Para explicar su teoría toma el ejemplo de una cadena y cada uno de sus eslabones, infiriendo que la resistencia de la cadena está determinada por su eslabón más débil y que para fortalecerlo lo primero es encontrarlo. Por lo tanto, el primer paso de su teoría es identificar lo o las limitaciones. Segundo paso, decidir cómo explotar al máximo las limitaciones del sistema. Tercer paso, subordinar todo a la decisión anterior. Cuarto paso, elevar la capacidad de la o las limitaciones. También nos habló del método de eliminación de conflictos que plantea Todd o teoría de las limitaciones. En la siguiente clase, el profesor Rich habla de las estimaciones de tiempo que la gente que trabaja en proyectos hace para determinar sus márgenes de seguridad. La primera se realiza con base a la experiencia más negativa que tuvieron. La segunda es que cuanto mayor sea el número de niveles jerárquicos implicados, más alta será la estimación. Cada nivel añade su factor de seguridad. Tercero, quienes hacen las estimaciones las protegen para una reducción global. Existen tres mecanismos para desperdiciar el tiempo de seguridad que colocaron en sus márgenes. Uno, se llama el síndrome del estudiante. Dos, la multitarea. Y tres, las dependencias entre las etapas. También en la investigación realizada sale a la luz que si un proceso termina antes de lo previsto, esto no se informa para iniciar la nueva etapa. Y en el extraño caso en que sí se informe, el líder de la siguiente etapa no la inicia de inmediato, lo que significa que entre etapas secuenciales los retrasos se acumulan, mientras que los avances no. Esto explica cómo se pierde tanto margen de seguridad que la misma gente coloca. Se encuentran reunidos Jim, Charlene, Rich y Johnny. Ellos le solicitan a Johnny una profundización de su teoría de las limitaciones, ya que lo consideran necesario para sus clases. Johnny accede gustosamente. Realiza su explicación basado en un gráfico llamado flujo de material. Este gráfico muestra en el inicio una materia prima que pasa por ciertos equipos,
hasta llegar a un producto terminado. Pero cuando se presenta la ley de Murphy en uno de estos equipos, entonces hace que este equipo o máquina falle y la eficiencia de la producción disminuya. Luego en otro gráfico, Johnny nos presenta la solución a este problema y lo hace atando el primer soldado del gráfico al cuello de botella. De esta manera se garantiza que el equipo no se disperse, que trabajen al mismo ritmo de la limitación y que si alguno de las líneas que antecede a la limitación falla, ésta pueda seguir trabajando sin problemas. En conclusión, limita todo a la velocidad de su restricción, pero sin permitir que ésta se detenga o baje su ritmo y de esta manera no se alarga la ruta crítica. A continuación, el profesor Rich nos muestra cómo llevar el método de Johnny a la gestión de proyectos, mostrando dos gráficos de camino crítico. Nos enseña cómo, reduciendo la estimación de tiempo asignada a cada etapa, se libera el tiempo suficiente para crear un buffer del proyecto, el cual se coloca al final del camino crítico para que funcione como amortiguador. Luego Mark, Fred y Ruth llevan a la práctica lo aprendido en la clase y nos muestran el siguiente gráfico, donde colocan un buffer de tiempo en los puntos en que la línea de un proceso se une a la ruta crítica. De esta manera logran proteger la ruta crítica de cualquier retraso. Luego de implementar estos cambios en el proyecto, este mejora rotundamente. Los tres jóvenes ejecutivos, Mark, Fred y Ruth, empiezan a preocuparse ya que empiezan a salirle problemas en los procesos que no pertenecen al camino crítico, ya que estos procesos no están siendo controlados. En este momento le piden ayuda al profesor Rich, quien interviene y les muestra la solución utilizando el gráfico de la cadena crítica, el cual podemos ver en la pantalla. Ahora les voy a hablar de las enseñanzas que me dejó el libro Cadena Crítica. Lo primero que me enseñó fue que el problema más común en la mayoría de los proyectos es la alta probabilidad de que 1. Se supere el presupuesto, 2. Se supere el tiempo previsto, 3. Muchas veces se modifican los contenidos originales del proyecto. Otra de las enseñanzas que nos deja el libro es que cuando nos podemos investigar las razones por las que los proyectos superaron lo establecido, si nos dirigimos al personal directivo en los altos niveles, nos encontramos más con una lista de acusaciones en donde todo es culpa de alguien fuera de la empresa. Siempre los culpables son personas externas, exteriores a la empresa. Pero si estas mismas preguntas de por qué el proyecto superó lo establecido se las hacemos en los niveles más bajos, entonces siempre el culpable serán los encargados de las áreas internas de la empresa, o sea, se señalan entre ellos mismos en las áreas internas de la empresa y no se culpa al personal externo, a la gente de afuera. La incertidumbre es la que genera el mayor número de problemas y esto hace que la gente agregue grandes márgenes de seguridad a sus procesos para protegerse de la incertidumbre. También nos dejó como enseñanza que el objetivo principal de los proyectos es generar dinero, pero muchas empresas lo que quieren es ahorrar dinero disminuyendo el presupuesto, lo cual aumenta la incertidumbre y hace que la gente cree altos márgenes de seguridad para protegerse. Nos enseñó que la TOT o la teoría de las limitaciones propone un proceso de 5 pasos para optimizar el rendimiento de cualquier sistema. El primero es identificar, el segundo es explotar, el tercero subordinar y el cuarto elevar, haciendo así un ciclo de mejora continua. Nos enseñó que todos los márgenes de seguridad que la gente cree, ellos mismos se encargan de desperdiciarlo, con algunos mecanismos como el síndrome del estudiante, la multitarea y la dependencia entre las etapas, lo cual quiere decir que esos márgenes de seguridad terminan no siendo útiles para nada, siendo desperdiciados. Nos enseñó también que según Todd, el cuello de botella en un proyecto es la ruta crítica, por lo tanto es aquí en donde no debería desperdiciarse tiempo asignado si no se retrasa el proyecto, por lo tanto deberían de poner los colchones protegiendo la fecha de término de la ruta crítica. Se menciona el concepto de amortiguador de recursos,
que no es más que asegurar que los recursos críticos estén disponibles cuando sean requeridos, y el concepto amortiguador de alimentación, que son los que protegen a las tareas que no son parte de la ruta crítica. De formar parte de la cadena crítica, los buffers de alimentación de cada rama se colocan después de la última tarea de la rama y antes de la tarea del método de la cadena crítica. La ruta crítica es la ruta más larga, pero lo que importa, según la lectura, es la restricción, y la restricción es la cadena más larga de pasos dependientes. La dependencia puede ser resultado de un recurso. A esta cadena de pasos que constituye la restricción se le llama cadena crítica. Como último punto, nos podemos dar cuenta de la importancia de terminar a tiempo los proyectos, ya que se evita que no solo se pierda dinero, sino beneficios adicionales como más ingresos por ventas extras o por la reputación que va ganando la empresa por terminar en menor tiempo un proyecto. Cumpliendo con los puntos anteriormente mencionados, a largo plazo aumenta la posibilidad de tener más clientes, de manera tal se estaría cumpliendo con los principios básicos de la TOT, que es más dinero en vez de ahorrar. Por eso los puntos claves son las negociaciones con los proveedores y estar dispuestos a pagar por tiempos de entrega más cortos.